Nuevamente reiteramos los buenos días a todos. El día que hizo el Señor. Día glorioso, ¿verdad? Para nosotros, los hijos del Rey. Qué bueno que nuevamente hemos tenido este privilegio de participar de este memorial, pero la esperanza es que ya un día ya no habrá necesidad. Ya no habrá necesidad, porque vamos a estar en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mientras llega, lo hacemos con un corazón sincero y agradecido. Voy a leer unos versículos antes de decirles el tema y de qué vamos a hablar hoy. En 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Lo puede comenzar desde el verso 18, pero vamos a leer verso 27 al 31. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Dice así lo del Señor: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Perdón, 1 Corintios. Sino que Dios escogió al necio de Oscar Omar para avergonzarlo junto a los sabios. Y lo débil de Oscar Omar escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es así. Verso 28. Y lo vil de Oscar Omar, lo menospreciado de Oscar Omar escogió Dios, y lo que no es de Oscar Omar parece hacer lo que es. Póngase usted. Y el verso 29. A fin de que Oscar Omar no se jacte en su presencia, que tiene méritos, que tiene virtudes, que merece estar en la presencia del Señor. Y el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué me dicen esos versículos? ¿Qué le dicen a usted esos versículos? ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué éramos y qué somos? En Él. ¿Qué hay de valioso en nosotros? Nada, nada. Vamos a hablar de una mujer que no recuerdo si antes he hablado de ella, pero me ha llamado la atención su vida. Una vida, incluso tiene un estigma. O sea, estigma es una marca o ¿cómo se llama la otra palabra? Una marca, un sello, una distinción. Una vergüenza. Rahab. Vamos a ir a Josué, capítulo 2, verso 1. Entonces Rahab, una mujer que solo temía a Dios. Para ver lo valioso que son ustedes, amadas. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces Rahab, a pesar de ese calificativo negativo que tenía, fue una mujer sabia que tuvo temor de Dios. Y Dios la cambió. Verso 1 del capítulo 2 dice: Josué, hijo de Nun, envió de Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, Sitín, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Específicamente dentro de la tierra Jericó, porque Jericó era la puerta de entrada a Canaán, la ciudad amurallada. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Qué título tan feo, ¿verdad?
Pero esa era su profesión, ese era su trabajo. De una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, es verdad, es cierto, pero no supe dónde eran. Ahí mintió, ¿verdad? Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Sí, estaban arriba de su casa. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y el capítulo 6 de ese mismo libro, 6:25, mire lo que dice. Capítulo 6, verso 25 dice, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, otra vez, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestros corazones. Salvó su vida porque tuvo temor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es una palabra muy clara, muy explícita, que refleja el corazón de cada uno de nosotros. Así como Rahab tenía una marca, también nosotros teníamos otra marca, que de alguna manera nos avergonzaba, pero tú, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, nos mandaste a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, y tú has cambiado desde ese momento nuestra vida y caminamos por fe en esa vida nueva, tal como Rahab. Bendice esta porción que hemos de hablar esta mañana y que refleje el carácter tuyo como el carácter del ser humano y que refleja lo que tú eres capaz de sacar de lo que el mundo no le da valor, lo desprecia o menosprecia, pero que para ti somos, igual que ella, diamantes en bruto para ser pulidos y venir a ser para honra de tu nombre, para gloria de tu nombre y para bendición de nosotros, nuestras nuevas vidas. Te bendecimos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ¿quién era Rahab? Bueno, no está en recordarlo, en volverlo a decir, que era una prostituta cananea, una ramera, una heroína no bíblica, pero que luego vino a ser una mujer importante dentro del linaje del Señor Jesucristo, que es de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado del mundo, se sirve Dios para cumplir sus planes y propósitos. Una mujer maltratada, rechazada, una mujer sin misericordia, no le mostraron misericordia, la tenían como una más del montón, como nosotros, uno más del montón. O sea, nosotros no somos diferentes, tal vez no fuimos prostitutos o prostitutas, pero teníamos otros pecados. Si no, veamos Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Estos erais. Y hay una lista horrible, horrible, horrible ahí. Y en más de esos pecados estábamos nosotros. Así que, así como ella tuvo una marca, también nosotros teníamos una marca de vergüenza. Pero esa vergüenza, un día, el eterno Dios la cambió en honra para nosotros, bendición para nosotros y gloria para el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero Dios acabaría entonces transformando la vida de esta mujer por su valentía, por su fidelidad
y la incrustó en el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, verso 5, ¿qué dice? Se llegó a casar igual que Ruth, una moabita, igual que ella, una cananea. Dios las usó para sus propósitos. Y así Dios quiere utilizar lo que para este mundo es basura. Para Dios son diamantes en brutos para pulir. Dice, Salmón engendró ¿de quién? De Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Mira, están las dos ahí. Y Obed a Isaí. Le faltó una ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven? Lo menospreciado, lo vil. ¿Cuál era la marca de Ruth? Idólatra. Una sacerdotisa. Quemaba niños de Quemos. Y esta otra que era, ¿cuál era su marca? Prostituta, ramera. Pero Dios olvidó eso. Olvidó eso de lo vil y lo menospreciado. Ahora, a mí me interesan los nombres bíblicos y empecé a investigar y qué cosa fea este nombre, el significado de este nombre. Ahora, no significa que si llegan a tener una hija, Jaciel, y las tenían, no significa que no le pueden poner Rahab. Dios la santificó. Y a pesar de que su significado, miren lo que dice. Primero dice, significa un monstruo marino, un demonio marino, y un término que se usa para referirse a Egipto. También etimológicamente, o sea, el estudio de la palabra, dice Rahab es mencionada en el Talmud y en el Antiguo Testamento. Y se le ha dado estos nombres: escándalo, tumulto, arrogancia. Su nombre original era el abismo primordial, el dragón marino de la oscuridad, el gobernante del mar y el caos, siendo comparable ese nombre al Leviatán y a otro dios, Tiamat. Otro. Mientras que en la tradición hebrea dice era el ángel de la insolencia, el orgullo. Es la responsable de agitar las aguas y producir las olas. Es también responsable de la tempestad del mar. Era el ángel guardián de Egipto, una posición a menudo designada a otros ángeles tales como Belial, Mastema, Samael y Usa. Qué cosa, ¿verdad? El significado es feo, pero Dios eso feo lo transformó. Mira lo que dice Job, dijo Job 26:12. Job 26:12. Él agita el mar con su poder. Qué raro eso, falta ahí. Job. Al mar agitó con su poder y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Está relacionada con el mar agitado. Y Salmo 89, 10 y 11, mire, o sea, la cita ese nombre y con qué lo relaciona. Salmo 89, 10 y 11. Dice, tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Y el verso 10, que dice, ¿antes qué era? Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Y luego Isaías 51, 9 y 10. O sea, se cita ese nombre y mire contra qué lo relaciona. No voy a estudiar eso, solo para que vea que la Biblia la cita y bajo qué términos. Dice, despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Al dragón, Belial.
del serpiente antigua. Y el verso 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ve cómo la relaciona el nombre. Pero ese nombre era el pasado. Hoy el presente es honra para ella, ¿no? Entonces es interesante esto. Volviendo otra vez a Josué, decir, a pesar de ser una mujer con esa categoría, decía, no era valorada por su pueblo, no tenía una buena vida, no tenía esperanza. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de conocer al Señor Jesús? Sin Dios, sin fe, sin esperanza. Esa era la vida de Rahab. O sea, de alguna manera la vida de esta mujer nos representa también a nosotros, hombres y mujeres, que éramos antes de venir, ¿no? En Jericó, su ciudad natal, Rahab oyó hablar del Señor. Sí, menospreciada. Mire, sigue diciendo. Volvamos otra vez al capítulo 2, verso 6. Verso 8 voy a leer, hijo, para avanzar. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, miren lo que les dijo. Verso 9. Sé que Jehová, ¿dónde le escuchó ella? ¿Cómo sabía eso? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y estos señores que están peleando ahí por una tierra que no les pertenece, esa tierra es del Señor para Israel. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Sigue más, verso 10. Porque hemos oído, el temor de ustedes se cayó sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y lo que habéis hecho con los dos reyes, Og y Sehón, ¿verdad? Los dioses de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, perdón, a los cuales habéis destruido, a los cuales habéis. Verso 11. Oyendo esto, desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese Dios que ustedes creen, ese Dios ha infundido temor en nosotros por lo que ha hecho. Lo sienten, sí, a pesar del odio hacia ellos. Por eso es que es el odio hacia Israel. Israel no lo odian por ser Israel, sino por el Dios al cual ellos han depositado su fe y confianza, por las promesas de Dios para con ellos. Son el pueblo de Dios, aún con sus defectos, sus virtudes, con todo, siguen siendo el pueblo de Dios. Entonces ella reconoce, ella sabe lo que es, ha oído, y no solo ha oído, ha creído. Aquí hay una fe. Yo sé que ese Dios de ustedes es poderoso. A alguien que no tenía fe, esperanza, consuelo, no tenía un Dios único, porque los dioses de ellos eran muchos, muchísimos, ¿no? Entonces, luego de esto, Rahab hace un trato con los espías. Verso 14, hijo. Hace un trato con ellos. Ahí siempre el 2:14. El 12 y el 13 ella hace una petición. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis. Desde el 14. Así la haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me daréis una señal segura. ¿Cuál es la señal que usted tiene y yo tengo?
¿Cuál es la señal? ¿Tenemos una señal segura de nuestra fe? ¿Usted la tiene o no la tiene? ¿Qué tenemos? Efesios 1:13. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello que solo el Señor y nosotros lo conocemos. Usted no sabe mi sello, yo no sé el suyo. Solo a la luz de la palabra sé que hemos sido sellados. Entonces, ella es una señal segura. Entonces dice en el verso 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Subraye eso. Nuestra vida va a responder por la vida de ustedes. Si no denuncias o no denunciares este asunto nuestro, y qué convicción. Y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, y aquí hay otra frase que me llamó mucho la atención, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Otra versión, la Biblia de las Américas traduce, te trataremos con bondad y lealtad. Gracias, hijo. Ahora, entonces, dos cosas me llamaron la atención en ese versículo. Primero, la señal segura es que nuestra vida responderá por la vuestra. ¿No sucede hoy en día? Cuando un preso es puesto en manos de un custodio, si el preso escapa, ¿quién responde? El custodio. Eso sigue siendo todavía hoy en día eso, ¿no? Y lo segundo es que me llamó la atención es, nosotros haremos con vosotros, ¿qué? Misericordia y verdad o bondad y lealtad. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que se nos diga, te trataremos con bondad y lealtad? A alguien que no sabía lo que era misericordia, a alguien que no sabía lo que era compasión, que solamente era señalada, esa. De repente encuentra algo en su vida y le dicen ellos, te vamos a tratar con bondad y lealtad, con misericordia y lealtad. ¿Qué significa eso, no? Significa que ellos estaban reconociendo en Rahab su valentía y fe en Dios. ¿Quién en su sano juicio, le da albergue en su casa a alguien que es el enemigo de su pueblo? ¿Alguien lo hará? Yo no lo hago. Nadie lo va a hacer. Pero esta mujer lo hizo. Entonces demostró valentía y fe. No sé cuál de las dos primero decirla, pero las dos mostró. No sé si fe y su fe le hizo ser valiente o la valentía le llevó a tener fe. No sé cuál sería las dos. Diga. Probablemente la fe. Porque está allá en la galería de los hombres, de los héroes de la fe en Hebreos 11, perdón. Allá está ella. Entonces, te vamos a tratar así porque has mostrado valor y fe. Y la pregunta que yo me hago y usted se puede hacer es, ¿cómo Rahab pudo entender que esos hombres eran espías que andaban en una misión especial y que eran israelitas? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo identificó? Puede ser una revelación o puede ser los rasgos físicos también. Los rasgos físicos denotan de dónde es una persona. Cuando usted se encuentra con una persona chaparrita, medio así, medio indita, ¿de dónde es? Todos somos indios, ¿verdad? Pero vamos a decir medio indita, ¿no? Hombre o mujer. ¿De dónde es? O es de Occidente o es de su país, Guatemala. Porque los rasgos de ellos son muy particulares, bajos de altura, de estatura. ¿Cierto? Puede ser eso, puede ser una revelación o puede ser rasgos físicos muy característicos de los israelitas, ¿no? Sí,
Sí. Entonces su historia nos enseña. Dios los dirigió. Porque la casa de ella, si leemos la historia, que la vimos en una bíblica, estaba en la pared, en lo alto de la pared, que de alguna manera era el acceso, era uno de los accesos a la ciudad, más accesible, visible. ¿Mm? Así es. Y prepara. Dios ya tenía en mente esta mujer. Y no miró lo que era, sino lo que iba a hacer por medio de ella. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué era yo? ¿Un perseguidor? ¿Un idólatra? ¿Y qué llegó a ser? Un instrumento útil en las manos del Señor. Hermanos, todos somos útiles en las manos del Señor. La pregunta es, ¿por qué yo no me siento útil en las manos del Señor? No le voy a responder, porque la respuesta la tiene usted mismo. Es decir, el grado de consagración y de compromiso que cada uno de nosotros tenga con el Señor es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. La disposición, el compromiso es disposición. Cuando usted decide honrar al Señor con su vida, con sus hechos, con sus actitudes, con sus pensamientos, con sus acciones, Dios va a utilizarlo. Y va a utilizar todas nuestras deficiencias, todas nuestras debilidades. A mí me fortalece Filipenses 1:6. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Sí, gracias. La buena obra la perfeccionará hasta el día de, estando persuadido. Es convicción de eso, ¿no? Entonces, me enseña que Dios va a utilizarme como utilizó esta mujer, aún frente a situaciones de peligro. De peligro. ¿Cuántos testimonios tenemos hoy en día de personas que escondieron en su casa a muchos judíos? Se arriesgaron sus vidas. Y muchos de ellos no eran religiosos. Muchos de ellos simpatizaban con ellos, sabían lo que eran ellos, y simpatizaron y los resguardaron. Esta mujer hizo eso. Mostró una valentía, mostró una confianza, aún en peligro. Lo segundo es, esta historia me recuerda el amor del Señor hacia los perdidos. Hacia los perdidos. No estábamos así nosotros. Esta historia no es la historia suya, no es la historia nuestra. Esa es nuestra historia. Por eso cuando comencé a estudiar esto, por alguna razón, me fui emocionando y dije, este es un cuadro de nosotros, de redención, de salvación, de fe, de bondad, de misericordia. Y no digamos compasión, ¿no? Entonces, Dios, otra cosa que yo encuentro acá es, y puedo decirle mis palabras, ¿no? Dios se deleita en transformar vidas. ¿Sí o no? ¿Sí? Ajá, vasos de barro. En las manos del alfarero que dice que lo está haciendo. Y si no le gusta, lo vuelve a hacer. Y lo vuelve, no le gusta, lo vuelve a hacer. Así es Dios con nosotros. Es un Dios de paciencia. Ahora, pero algunos somos medios testarudos. Y por eso el frincho es esa pieza donde se colocan los quesos envueltos y se van dando vuelta de tal manera que la misma presión que se ejerce va sacando el agua hasta quedar el queso.
Y entre más se resiste, más se aprieta. Entonces el queso dice, mejor te libero porque ya no quiero que me aprietes más. Y muchas veces, hermanos, nosotros eso pasa en nuestras vidas. Dios a veces tiene que tratar fuerte con nosotros para hacernos entender. Y usted dirá, hermano, me está diciendo que Dios es fuerte entonces, que no tiene mucha misericordia. Sí la tiene. Sí la tiene, pero porque tiene esa misericordia, y como usted, por eso siempre digo, ¿por qué está la figura de la vara y el cayado? ¿Por qué está allí? Ah, bueno, la ovejita, ¿y por qué nos compara como ovejita, el animal más tonto? La ovejita se sale, entonces se salió con el gancho, ¿verdad? El cayado. Venga para acá. Venga para acá. No, pero solo venga para acá. Ponga las nalguitas, vamos a darle 2. Vamos a darle 2. Entonces, no es que Dios no le quiere. Mejor seamos dóciles a su voz, a su llamado, a su plan, a su propósito. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, no olvides, somos útiles como Rahab fue útil. Ruth fue útil. Pero se dispusieron. Con toda la adversidad, se dispusieron. Se olvidaron la marca que tenían. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El pasado es pasado. ¿Por qué se escribió esta historia? Y a pesar que el nombre, el significado del nombre Rahab es muy feo, muy oscuro, Dios hizo de esa mujer con ese pasado y ese significado un vaso útil, de tal manera que la injertó en el árbol genealógico de estos reyes, de donde vino el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, Josué al final cumplió, como leíamos el capítulo 6, verso 25, cumplió la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Tu vida, nosotros con nuestra vida responderemos por tu vida. Solo que no lo vayas a denunciar. Mantente quieta y confía en que volveremos. Ahora, ¿dudó Rahab de la promesa que se le hizo? Yo no creo que dudó. Ahora, ¿yo dudo de mi salvación? ¿Dudo de que Dios un día me llevará al cielo? ¿Dudo de que Dios va a guardarme? ¿De que soy un depósito en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Que Él proveerá? ¿Dudo o no dudo? No debemos, pero muchas veces dudamos. Y a veces no solo dudamos, sino culpamos, Dios, ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué no me sale nada bueno? Un compañero, aunque no era un ejemplo bíblico, pero mire, esa es una respuesta y lo hemos visto en creyentes decir lo mismo. Él tenía problemas de alcohol, vino a los alcohólicos, llegó un momento en que se dio cuenta que su vida iba directamente al fracaso. Pero algo le iluminó, vino a los alcohólicos y nos decía, mejor estuviera allá, porque ahora que soy de este grupo, me surgen todas las enfermedades. Perdón. Ahora tengo toda clase de enfermedades. Antes no tenía problema. Ahora cualquiera, gripita, cualquiera, mejor estaba antes. Yo creo que mejor debo volver atrás. Hay creyentes que también lo dicen. Mejor me iba antes de conocer al Señor. Ahora nada me sale bien. La pregunta es, ¿por qué no me sale nada bien? Recuerden que en el proceso de transformación, Dios va quitando cosas. Y ese proceso no es fácil. No es fácil. ¿Usted cree que para Ruth fue fácil dejar sus ídolos, dejar su familia? Aunque la Biblia no narra eso. Pero debió haber pasado conflictos. Pero tuvo una fe, una confianza, una convicción que el Dios de Noemí, que iba a ser su Dios ahora, proveería y la saldría y la sacaría
de la situación caótica económicamente que estaban pasando. Ruth no confió en que Dios le quitaría esa marca de señalizada, prostituta, ramera. Sí, es Rahab, perdón. Rahab, sí. Pero es un proceso. Es un proceso. Así igual que nosotros también, de repente me debo hacer la pregunta es, ¿por qué nada me sale bien? ¿Por qué tengo problemas de salud? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas? Es porque todavía hay cosas, hay pequeños ídolos ahí, marcas. Y esa es la pregunta. Es ¿qué marca todavía está conmigo que me he dejado que el Señor la borre con su sangre preciosa? Es decir, arrastro marcas que son las que me hacen tener la vida que estoy teniendo. Entonces no culpemos al Señor de los problemas o las dificultades que estemos pasando. Dios no quiere que pasemos esas dificultades. Él quiere que seamos felices, que la pasemos bien, que tengamos paz. Así lo dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Creed también en mí? Y que dice también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más me dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, yo os la doy. Y la paz no viene de afuera, la paz viene de adentro. Entonces, el estudiar esta historia me hace a mí reflexionar. Y quiero que usted reflexione. Si estamos en un proceso en este año de cambio, tenemos que seguir viendo ahora las marcas. ¿Qué marcas está en mi vida que no soy capaz de dejarlo? Las aficiones, los ocios, los pasatiempos, las diversiones, el excesivo trabajo, porque ahora el trabajo está siendo un tropiezo para muchos. El trabajo tiene que ser bendición, no una maldición. Entonces, ¿qué no está pasando? ¿Por qué la economía no sale bien? ¿Y cómo va a salir bien si todavía sigo con la marca de coyol quebrado, coyol comido? Si sigo con esa marca todavía de no financiarme, de no saber, como decía mi padre, hijo, uno se tiene que arropar hasta donde la cobija le alcance. Aprenda a decir no. Marcas, esa marca de repente está en mi vida, en su vida, ¿no? Hablando más de la historia de Ruth. Hablando más, ¿qué más podemos sacar de Rahab, perdón, digo Ruth, de Rahab? Ahora, les dije la confianza, ¿verdad? Tiene que haber actuado el Señor en su corazón. El testimonio que habló de Dios, ella sabía quiénes eran ellos. Y tuvo confianza en abrirles las puertas de su casa. Los hospedó, los cuidó. Salió más inteligente que el propio rey. Ella fácilmente pudo haber dicho y ganar honores. No, ahí están arriba, ahí los escondí. Súbanlo y sáquenlo y se los llevan. ¿Y qué le hubieran dado? Una medalla, un reconocimiento. Pero se hubiera perdido transformar su vida y estar en este libro sagrado, su nombre, y ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! ¿Sabía ella lo que Dios le tenía preparado? No, solo Dios. Solo Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios, 1 Corintios 2:9, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cierto? Entonces veamos, hermanos, la fidelidad del Señor, las bendiciones del Señor, y vamos a cambiar y a ser nosotros, ¿no? Entonces decía que Ruth tenía más temor de Dios que a su propio rey. Rahab, Rahab, Señor, ayúdame, estoy hablando de Rahab. Hebreos 11:31 dijo. Hebreos 11:31, mire ahora. Qué precioso lugar le dio nuestro Dios a ella. Sigue todavía la marca, mire. Por la fe, Rahab, la ramera. Suena feo, ¿verdad? Pero Dios lo dejó allí. ¿Por qué lo dejó? ¿Para remarcar el pecado? No,
para hacernos ver lo que éramos antes y lo que ahora somos. Que a pesar de nuestra triste condición, Él la cambió en algo nuevo, algo diferente. ¿Qué más dice? No pereció con los, no pereció. Porque ahí la Biblia habla que muchos perecieron por desobedientes e incrédulos. No pereció, juntamente con los desobedientes, ¿por qué? Porque recibió a los espías en paz. En paz. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿qué otra cosa puedo mencionar acerca de Rahab? No quiero pasar por alto las cualidades de Rahab. Retrocedo un poquito porque se me pasó este apartado. ¿Cuáles eran las cualidades de Rahab? Mire, primera, fue un modelo de hospitalidad. Nosotros tenemos esa cualidad, somos hospitalarios. Segundo, misericordia, mostramos misericordia para los necesitados, los desválidos. Tercera cualidad, fe, tenemos fe. ¿Qué es pues la fe? Es la convicción, la certeza de lo que no se... Ajá, ven, están mejores que yo. Esa es fe. Tengo más de 40 años de caminar en el Señor y mi fe de que un día seré levantado no ha desmayado. Ni espero en su nombre jamás desmayar en esa convicción, en esa fe de que un día me levantará, ya sea que esté vivo o que esté en el sepulcro, de ahí me va a levantar Él. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad? Hospitalidad, misericordia, fe, paciencia. Paciencia. ¿Qué tal con su paciencia? Yo creo que si pasáramos un examen, varios de acá saldríamos aplazados. Por naturaleza somos impacientes. No pude investigar, pero ¿cuánto tardó en realidad el cumplimiento de la promesa? No mucho, ¿verdad? En el caso de ella. No muchos días. Pero ¿cuántos otros, hoy en día otros, han tenido que esperar y esperar? Y llega un momento en que dicen, Dios no me ama, no me quiere, lo que le he pedido no me lo da. Nosotros somos ahora la generación, ¿qué? ¿Cómo se dice? La generación rápida, ¿cómo se dice? Instantánea. Todo lo queremos ya. Sí, así, sí, es igual. Todo rápido. ¿Y qué me dice el Señor? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé. Ahora, pasamos el examen de la paciencia. Y el arrepentimiento, otra cualidad. Una mujer que a pesar de estar marcada con una profesión antigua, negativa, se arrepintió. Se volvió a Dios. No encontramos, si usted me va a decir, hermano, pero ¿en qué momento lo hizo? La Biblia no lo registra eso. ¿Y por qué lo creo? ¿Cómo Dios puede tener en su plan? La lógica me dice, y por eso lo creo, ¿cómo Dios me puede poner o puede poner a alguien en su genealogía para que venga su hijo si es una persona que sigue todavía con su mundanalidad, con su mundo de inconverso, de incrédulo, de desobediente? Porque dice, no pereció con los desobedientes. Entonces, eso me hace pensar que ella se arrepintió de la vida que llevaba. Y para ella esa vida vino a ser un poco del pasado.
Y por ende se convirtió en un modelo de virtud. ¿Y a qué me lleva la virtud? A Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cualidades. Hermanos, podemos estar marcados por algo nefasto, negativo, pero Dios con su sangre preciosa que derramó su Hijo, nos limpia y nos hace nuevas criaturas, ¿no? Ajá. Honró. Ajá. Sí. Es el bien, sí. Claro, claro. Ahora, dos cosas ahora, de tantas que podemos sacar. Y una mente curiosa, decía al inicio, ¿cómo puedo conocer la de los espías? Ya hablamos eso, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que movió a esta mujer Rahab a mostrar misericordia? Y aún en el pueblo, pero ellos no se arrepintieron. ¿Qué fue? ¿Fue un amor romántico? ¿Fue esa clase de amor que el mundo da la que lo llevó a ella a actuar con los espías y ver algo más? A dejar todo. Ella salió de Canaán, ella salió de Egipto para la tierra de libertad, Israel. ¿De dónde salimos nosotros? De esa tierra de Egipto, del muladar, del fango, del lodo. De ahí nos sacó el Señor Jesucristo. A todos, de una manera u otra, de ahí nos sacó. Entonces ella, mira hijo, vuélveme a poner Josué 2:9 y el verso 24. ¿Por qué ellos actuaron así? ¿Por qué ella actuó así? ¿Por qué los demás no actuaron como actuó ella? Mire el 9. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros y todos los moradores del país ya han desmayado. El verso 24 de ese capítulo 2 dice, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Qué es eso? Ahí hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Sí, se incluye, pero ¿cuál es la palabra clave? Han desmayado delante de nosotros, todos. ¿Por qué? Miedo. El miedo los llevó a ellos a actuar así, pero no se arrepintieron. Los únicos que se arrepintieron fue Rahab y su familia. O sea, el miedo que mostraron fue lo que los llevó a mostrar tal actitud. Otra cosa, entre la relación de Rahab y el Señor Jesús, ya les dije primero, es parte de la genealogía. Pero algo más bonito que me encuentro en Hebreos 11:16 otra vez, hijo. Cómo el Señor actúa contra los que tenemos una marca que nos avergüenza, que nos avergonzaba. Probablemente todavía está con nosotros esa marca. Y es la que tenemos que descubrir y decirle, Señor, quítame esa marca. Dice, mire, hablando de esa galería de hombres y mujeres de la fe, mire lo que dice el testimonio del Señor que hizo que su siervo lo escribiera, ¿no? Unos que dicen que Pablo, otros que no sé qué, no importante, pero ahí está la escritura. Dice, pero anhelaban una mejor. ¿Qué anhelaban ellos? Una patria celestial. Ellos anhelaban algo mejor. Por lo cual, mire qué bonito esto. Subrayelo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Han oído esa frase de padres que dicen, Elon Musk es uno de ellos? Tiene un hijo
que la cultura woke lo hizo cambiar de sexo y no quiere saber de su hijo. Y su hijo dice, igual, que no quiere saber de su padre por ese pecado horrible para él. Pero mira, nuestro Dios dice, no se avergüenza de llamarnos a nosotros asesinos, violadores, delincuentes, adúlteros, mentirosos, idólatras, brujos, encantadores, prostitutas como Rahab, idólatras como Ruth. No se avergüenza de aquel que viene con esa marca a él, porque la sangre de su Hijo limpia de todo pecado. Que dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué cosa preciosa de nuestro Dios. Él no se avergüenza de mí por mi pasado, de su pasado. Ese pasado es pasado. Pero muchos nos aferramos al pasado y lo traemos al presente. Hay una famosa canción, no recuerdo el nombre, pero dice una de sus frases, dice que recordar es vivir. ¿Será cierto eso? Recordar es vivir. Es volver a vivir. Por ahí dice una frase ahí en esa famosa canción, ¿cierto? ¿Cómo es vivir, recordar mi vida pasada? ¿Cómo es que vivir eso? Cuando era esclavitud, cuando era hediondez, cuando era putrefacto, era lo peor. Eran antivalores en contra de la cultura ética que me habla la palabra de Dios. Dice, y les ha preparado, Juan 14:1, y nos ha preparado, ¿qué? Un lugar en el cielo, un espacio. Y como tengo la disputa con mi hermano Eric, que le digo que mi casa es mejor que la de él. Yo le digo que mi casa es mejor que la de él. Él dice que no. Allá nos vamos a dar cuenta, hermano. Pero es preciosa la casa que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios, ¿no? Otra cosa, cosas interesantes de Rahab. Rahab fue llamada. Dios la buscó. ¿Y usted, Dios? ¿No fuimos llamados? ¿No fuimos buscados? ¿O fue usted que buscó al Señor? ¿Fue usted que llamó al Señor? Él nos buscó. Él vino a nosotros. Él vino a nosotros. Sabiendo lo que éramos, vino a nosotros, vino a usted. Así es, yo no lo elegí, Él me eligió. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Y qué dijo el mismo Pablo? Que Dios le escogió desde el vientre de su madre, desde el vientre de mi madre, de tu madre, yo te escogí y te di por profeta a las naciones, Jeremías 1:5. Dios nos escogió. Y no se avergüenza de mí. Y no solo no se avergüenza, me tiene un lugar precioso en el cielo, donde las calles son de oro. Donde no habrá ni sol, ni luna, noche ni día. Porque ese sol de justicia, que es el Señor Jesús, la alumbrará, su gloria alumbrará. ¿Se imagina qué majestuoso va a ser esto? Como esa vasta oscuridad que existe, un día la gloria del Señor la iluminará toda. Es la grandeza de nuestro Dios. Y cómo ese Dios habita en mí a través de su Santo Espíritu, ¿no? Ahora, cuando Dios nos encuentra y nos quita esa marca, nos hace ser criaturas especiales. Primera de Juan 4:19, hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. Pero mire, la segunda parte debe ser primero. Como Él me amó primero, entonces yo le amo a Él. No importa el orden. Lo importante es que Él me amó con todas mis marcas. Su sangre preciosa que estoy recordando esta mañana a través de la copa,
es la que me limpia de todo pecado, porque Él me amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. A ese Hijo que el mundo pisotea, que tiene por inmunda su sangre, que no le encuentra valor, sentido ni significado. Es ante ese Dios que me amó primero, que murió por mí en la persona del Señor Jesús, es el que el mundo un día va a doblar todas sus rodillas, de los que están arriba, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Los seres angelicales, el hombre, aún los demonios que están en prisiones de oscuridad. Va a doblar su rodilla y se darán cuenta quién es el Dios nuestro. ¿Quién es Jehová? Él nos amó primero. Mira el verso 8 de ese mismo Primera de Juan, en su parte B. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese Dios que me buscó y que me amó, y que yo le amo, tengo que mostrar amor. ¿Qué mostró Rahab? Otra cualidad, fíjese. ¿Qué mostró Rahab a esos espías? De alguna manera, un sentimiento de cariño, de amor, ¿cómo podemos decirlo? Protección. El protección es parte del amor. Es una ramita del amor. ¿Por qué protegemos? Porque amamos. ¿Por qué nos acercamos a un hermano diciéndole esto y otro? Es que usted me quiere gobernar, usted me quiere... No, porque le amamos y no queremos que vaya a un peligro. ¿Por qué un padre o una madre aconseja a su hijo o hija? Porque le ama. Si no le amara, entonces ¿cómo podemos mostrar amor? ¿Cómo puedo decir yo viendo a mi hijo o hija, hijos, ¿verdad? No tengo hijas, pero ¿cómo puedo yo mostrar amor si veo que mis hijos van a un despeñadero y yo no los estorbe? Y aunque mi hijo me diga, estoy adulto, no importa. Dios dice que te estorbe y te estorbaré, porque no quiero llevar el juicio de Dios como Elí sobre mi vida, porque Elí no estorbó sus hijos. Y eran adultos. Entonces el cuento de que son ya adultos no vale para Dios. Porque les amo, tenemos que estorbar a nuestros hijos en algo que no están haciendo correcto. La decisión de ellos de continuar o no es ellos, pero tengo que estorbarlos. Tengo que estorbarlos. Eso es amor. Entonces, si no lo hacemos así, ¿qué es? Él me invita a mí a hacer grandes cosas para Él. ¿Qué conclusiones sacamos al final? Podemos sacar muchas, ¿verdad? Dios quita las marcas de nuestra vida. Y si aún como hijo de Dios tengo alguna marca que todavía la estoy acariciando, Dios la quiere quitar. Pero no la va a quitar si usted no está dispuesta a confesarlo, a decirlo. Si queremos tener una vida de victoria, una vida de éxito, una vida de triunfo en triunfo, tenemos que confesar nuestros pecados, símbolo de marcas en la vida, para que Dios nos limpie, nos limpie. El que es puro, purifíquese cada día. El que es santo, santifíquese cada día. Es un proceso, hermanos. Estos pies andan por lugares que no tienen que andar. Estas manos tocan cosas que no tienen que tocar. Estos ojos ven cosas que no tienen que ver. Estos oídos escuchan cosas que no tienen que escuchar. Tenemos que decir, Señor, lo que vi, lo que escuché, lo que toqué, Señor, perdóname, límpiame. Porque debo de estar limpio delante de ti, porque en cualquier momento me llevas. Y ante el inminente evento de esa vida, debo de santificarme. Volviendo a Rahab. ¿Usted cree que Rahab pudo haber dicho, bueno, ustedes van a tomar, pero mientras toman voy a seguir haciendo lo que yo me encanta? El pecado le encanta a uno. Ella no, dijo no. No, confesó y dijo no, esta marca aquí murió con la vieja Rahab. Aquí hay una nueva Rahab. ¿Qué más podemos decir? Que Dios no solo nos ama, Dios quiere santificarnos, limpiando obviamente nuestro pecado, y quiere que seamos instrumentos útiles. ¿A quién enviaré?
¿quién irá por nosotros? Aunque se refiere al Señor Jesucristo, dice, heme aquí, envíame a mí. Pero tenemos el ejemplo de Pablo cuando aquella visión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos hemos hecho esa pregunta, yo creo que muchos no la hemos hecho. ¿Y por qué no la hacemos? Porque no nos queremos comprometer. Y el Señor quiere que hagamos cosas para su gloria y para bendición nuestra. Y nos va a dar la fuerza, la sabiduría, todo lo necesario para hacer lo que trae gloria a su nombre. Solo es que nos dispongamos. Rahab se dispuso, pagó el precio. Probablemente le rechazaron, por ejemplo, probablemente la gente deseaba, incluyendo el rey, ¿por qué no la degollé a esta que nos traicionó? Quizá le dijeron traidora, le dijeron lo que le dijeron, pero ella se olvidó, ese era su pasado. Ella vio, se sostuvo como viendo al invisible. Ella vio al Dios de ellos y confió y puso su confianza, puso su vida en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su Dios, mi Dios, nuestro Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener bien claro hasta ahorita, ¿no? El amor de Dios por usted, por mí, es una promesa de vida nueva que resurge de las cenizas. ¿Qué éramos? Nada. ¿Qué era? Lo vimos. Lo vil, lo menospreciado. Lo que no tiene valor, Dios le dio valor. ¿Sabe cómo somos nosotros? Como los países africanos como el Congo y otros 2, 3 cercanos a esa área, que son países muy ricos, es donde hay la mayor producción de diamantes del mundo, de la calidad de diamantes del mundo, pero viven en extrema pobreza. El creyente puede ser así. Es un diamante, pero vive en una mezquindad por una vida que no quiere dejarse transformar. Usted y yo somos iguales, aquí me incluyo yo. Y queremos vivir en la podredumbre, en la miseria, porque no queremos dejar esas marcas en nuestra vida. No queremos que el alfarero, el maestro divino, nos cambie, nos transforme como el frincho, ¿cómo es? Frincho. Así, estruje. Hay dolor, pero es mejor ese dolor. Para que sea como el dolor de la mujer en parto, ¿no? Cuando va al parto es un dolor. Después cuando da a luz se olvidó del dolor porque vio un fruto y ese fruto le da alegría. Así es nosotros. Es doloroso. Y más cosas, ¿no? Podemos sacar de la vida de Rahab, ¿no? La historia de Jericó es una historia de destrucción. Pero la historia de Rahab es una historia de redención, de salvación, de vida nueva, de instrumento útil en las manos del Señor. Dios quiere que tengamos mentes, corazones abiertos, sensibles. ¿A qué? A su voz. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Rahab fue una mujer sensible a lo que escuchó y al momento en que tuvo que tomar una decisión. Fue sensible, no desaprovechó la oportunidad. Fue útil en el propósito de redención de Dios, de salvar espías, salvar un pueblo, salvar una nación y ser parte del linaje divino. Eso hizo Rahab. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? Como Pablo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Dispongámonos. Marquemos 2025 algo diferente, hermano. Ya lo que pasó, pasó. Yo no puedo hacer nada con el pasado. Como he dicho, si volvieran a casarme, no cometería los errores que cometí en mi matrimonio. Yo lo he dicho, pero ahora no puedo hacer nada. Solo, Señor, perdóname y bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Guárdalos, cuídalos, protégelos y que se mantengan en la fe, en ti.
Y la esposa que les vas a dar, que sean esposas, ayudas idóneas en el ministerio, que siguen adelante ellos y que ellos sean los líderes espirituales que deben de ser como todo esposo. Eso es lo único que hago ahora, orar por ellos, porque ya no puedo corregir cosas que no las hice bien. Todos nos equivocamos, pero Dios quiere bendecirnos. Así que el Señor nos bendiga y que la historia de Rahab sea un estímulo más para la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.